Listo. Entonces, ¿cómo se define el tratamiento o potabilización de agua? Pues bueno, es un conjunto de operaciones y procesos unitarios que se realizan secuencialmente sobre un agua cruda, es decir, un agua sin tratamiento, para modificar características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas con el propósito, la finalidad de que esas características o parámetros físicos, químicos, microbiológicos cumplan con la normativa asociada a la potabilización de agua de esta forma que el agua apta para consumo humano. Entonces, básicamente es un conjunto de operaciones y procesos unitarios que se utilizan para remover contaminantes del agua de tal forma que el agua quede apta para consumo humano. Eso es lo que es la potabilización de aguas. ¿Qué es el tratamiento convencional? Que es el que vamos a tratar. Básicamente, el tratamiento convencional son aquellos procesos u operaciones más comúnmente usadas en los procesos purificadores de agua. Entonces, son estos. Los más usados son coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección, en este orden. Bueno, en este esquema, este es un esquema de un tratamiento convencional. Básicamente el agua sin tratar o agua cruda es sometida a tratamientos preliminares, como por ejemplo rejillas, todos aquellos tratamientos que se le hacen antes de someter el agua a la PETAP, ¿sí? Es decir, acondicionan el agua o remueven algunos contaminantes, digamos, que obstruyen el funcionamiento de la PETAP, como por ejemplo los materiales flotantes grandes como madera, troncos, entre otros. Como por ejemplo, luego pasa un aforo es como una medición de caudal. Es importante calcular qué caudal está pasando por esa planta o estás llegando a la planta con el fin de establecer o determinar cuáles van a ser las dosis o cantidades de sustancias que se van a utilizar para procesos, por ejemplo, como coagulación, desinfección, entre otros que requieren sustancias. Una vez que se dosifican sustancias para remover los cloros del agua. Esto se hace a través de una mezcla rápida. Luego se hace una mezcla lenta para que esas sustancias o esas partículas coloidales que están neutralizadas logren sedimentarse. Luego hay una filtración, como bueno, estos procesos lo vamos a ver más detallado en los siguientes unidades. Luego puede aplicar una neutralización después de la filtración, dependiendo si el pH se ha bajado mucho con la adición de sustancias o no. Luego la desinfección, un almacenamiento y contacto, y ya un agua tratada que es distribuida a la comunidad. Esto es un esquema de una PETAP, de algunos procesos llevados a cabo. Estos son algunos procesos preliminares. Por ejemplo, está desbaste y remoción de flotantes. Básicamente, el objetivo es la eliminación de material grueso, como hojas, ramas, ¿sí? Que estos son los que causan daños en los equipos y sistemas o unidades de tratamiento de agua potable. La presedimentación, por ejemplo, ya cuando se eliminan algunas partículas que son susceptibles de sedimentación, entonces básicamente son limos, arcillas, que estos ocasionan algunos problemas en las unidades de tratamiento, ¿sí? La oxidación química, entonces básicamente se usan sustancias químicas para, hay unas cosas que por ejemplo, la preoxidación, lo que se hace básicamente es eliminar, como por ejemplo, sustancias orgánicas que producen olor, también aquella materia orgánica, si el agua tiene mucha materia orgánica,
esta debe eliminarse porque si estas elevadas concentraciones de materia orgánica, si pasan en la planta de tratamiento de agua potable, estos pueden ocasionar en el momento de la desinfección por cloración, puede generarse subproductos como trialmetano que son cancerígenos. Dependiendo de eso, se puede hacer una oxidación química como por tratamiento. Está también la aireación. Entonces, básicamente es airear el agua, ¿cierto? Para eliminar olores, sabores, compuestos volátiles, CO2. El aforo consiste en la medición de caudal. Como se ha dicho, hay que medir cuánto caudal está pasando por la planta para saber cuánta cantidad de sustancia hay que aplicarles en el caso de, por ejemplo, coagulación, desinfección, ¿cierto? Entonces, esos son algunos ejemplos. Ya los procesos como tal, los procesos de clarificación son coagulación, floculación, sedimentación, filtración, ¿cierto? Donde lo que busca es clarificar el agua cristalina, buscar la que tienda cristalino. Entonces, como explicaremos coagulación, floculación, sedimentación y filtración, esto lo vamos a explicar más adelante. La desinfección, básicamente la desinfección es la eliminación de microorganismos patógenos. Eso también lo vamos a tratar más adelante. Hay otros tratamientos adicionales, como por ejemplo, cuando el agua tiene una dureza alta, hay que ablandarlas. Hay varios métodos con cal, ablandamiento con cal, intercambio iónico. Bueno, hay otros métodos para ablandar el agua. Absorción, dependiendo de la calidad del agua, ¿sí? Si hay sustancias inorgánicas y color, entonces, dependiendo de esa característica, puede aplicarse, por ejemplo, absorción por carbonato activado, que es el más comúnmente usado. La estabilización es neutralización del pH. Si se baja o se alza, pues obviamente hay que neutralizarlo para que no haya corrosión en el sistema de tratamiento de agua. ¿Qué tipos de potabilizadoras hay? Hay la convencional. Las convencionales son aquellas que están construidas en el campo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos identificar dónde están las unidades de floculación, de coagulación, de sedimentación, ¿sí? Entonces son las que se encuentran principalmente en los municipios. Las compactas son aquellas que son como patentes, ¿sí? Que básicamente son algunas plantas que están disponibles comercialmente para usarla, por ejemplo, en algunas aplicaciones industriales, inclusive en la casa o para comunidades pequeñas. Hay una filtración directa. La filtración directa es cuando el agua tiene cierta calidad y puede, por ejemplo, prescindirse de las unidades de floculación y sedimentación. Y hasta los no convencionales, que son aquellos para comunidades rurales que no tienen los recursos y que debido a sus bajos ingresos, a las condiciones digamos, a la falta de personal capacitado para operar plantas más avanzadas, entonces hay estas soluciones de sistemas no convencionales, como por ejemplo filtro de arena, filtración en diversas etapas, a través de básicamente elementos que son locales para tratar el agua en comunidades rurales principalmente. También está esta fibrofiltración biológica. Este es un método nuevo, lo que se busca es que son filtros a través de medios fibrosos. Ese es otro enfoque. ¿De qué depende la selección de alternativas de una potabilizadora de agua? Va a depender de las características que tenga el agua, ¿cierto? Qué tan contaminada está la fuente de agua donde se va a captar el agua para el tratamiento. Va a depender también de la normativa, qué tan exigente es la normativa o los requerimientos que garanticen que el agua quede apta para consumo humano, y también los recursos humanos. Estos tres factores principales son los que van a permitir seleccionar una mejor alternativa o procesos y operaciones unitarias que buscan
hacer que el agua sea apta para consumo humano. Entonces recordemos que es una operación unitaria y un proceso unitario. Entonces, unitaria básicamente es aquella que hace referencia a unidades o procedimientos físicos que no involucran reacciones químicas o bioquímicas, como por ejemplo un desarenador donde actúa la gravedad, no hay reacciones con sustancias, no hay nada, solo es físico. Y los procesos unitarios ya se abordan reacciones, como por ejemplo la coagulación, donde se usan sustancias, la desinfección, en el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, un proceso biológico, ahí sí hay reacciones. Entonces, esa es la diferencia para que en esta tabla, aunque hay muchas, muestran dependiendo de algunos parámetros de calidad de agua, por ejemplo, los coliformes totales están de 0 a 50, en 100 mililitros, el oxígeno disuelto mayor a 4, un pH de 6 a 8.5, una turbidez menor que 2, entonces acá se dice que el agua simplemente debe tratarse por desinfección más una estabilización, ¿cierto? Dependiendo del pH. Y por ejemplo, cuando el agua, de acuerdo a estos niveles de calidad que se miden acá en estos rangos, si el agua es muy deficiente, como lo describe este autor, Lozano, si tiene, por ejemplo, una DBO mayor que 4, un oxígeno disuelto menor que 4, cloruros 300, turbidades mayores a 150, es decir, turbidades elevadas, entonces él recomienda que sea el tratamiento 3 más tratamientos específicos. Entonces el tratamiento 3 involucra pretratamiento, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, más desinfección, que es esta que está acá en el número 1. Entonces hay que hacer todos estos procesos convencionales más tratamientos específicos ya para eliminar contaminantes que son ya, digamos, pueden ser peligrosos y que son ya están identificados como por ejemplo metales pesados, dureza, entre otros contaminantes que sean específicos, ¿sí? En los preliminares, como se ha mencionado, está el desbaste, que es básicamente, o el cribado. Entonces, básicamente es eliminar a través de rejillas o medios que sean con estas características, van a permitir que en el agua elementos grandes no pasen a la petada. Si el flujo va en este sentido, entonces estas rejillas van a evitar que materiales de gran tamaño como animales muertos, ramas, hojas, otros objetos que produzcan algún efecto o obstruyan el funcionamiento de la petada. Entonces están estos desbastes como preliminar. Otro es la presedimentación, que básicamente es remover arenas, ¿cierto? Las arenas pueden provocar algunos daños en los equipos y tuberías, por ejemplo, miren acá en este mantenimiento, un desarenador de la planta de tratamiento de agua de un municipio de La Guajira, no recuerdo cuál, pero acá vemos esa cantidad de arena que se está removiendo en la limpieza de ese desarenador. La oxidación química que se había mencionado ahorita en la tabla, que también es un pretratamiento dependiendo de la calidad de agua. Entonces, básicamente, a través de sustancias como cloro, pergamanato de potasio, ozono, lo que se busca es eliminar olores, algas, nitrógeno amoniacal, hierro, manganeso, ¿sí? Entonces, todos estos que causan, por ejemplo, las algas como materia orgánica, pueden, o con otros compuestos orgánicos, pueden reaccionar con algunos reactivos que se utilizan en la desinfección, principalmente el cloro, que es el más comúnmente usado, puede hacer que se produzcan esos trialometanos que son cancerígenos.
También, por ejemplo, el crecimiento de las algas a través de la eliminación del nitrógeno, que son aquel nutriente que facilita el crecimiento de las algas. La aireación. Entonces, la aireación básicamente es transferir oxígeno al agua, disminuir compuestos orgánicos volátiles, ¿cierto? Que pueden ser cancerígenos o lograr algunos efectos adversos en la salud humana. También oxida el hierro, manganeso, disminuye el contenido. Entonces, ¿dónde se usa esa aireación? Es muy común verla en aquellos sistemas de tratamiento donde se abastecen con aguas subterráneas que presentan bajas concentraciones de oxígeno y altas concentraciones de hierro, manganeso, estos orgánicos que causan olores y sabores. Entonces, básicamente, en esas aguas subterráneas comúnmente van a haber algunos dispositivos como bandeja de aireación o cascadas, dependiendo de las condiciones. Principalmente para aguas subterráneas, lo que más comúnmente vemos son las bandejas de aireación. Estas son las bandejas de aireación de una empresa que suministra estos equipos y también da asesorías. Entonces vemos que el agua es bombeada y pasa de manera descendente por unos orificios. Bueno, acá no se ven los orificios, pero básicamente en ese proceso hay como unos chorros de agua que ellos ya se airean, ¿cierto? En esta otra imagen se ve carbón tipo coque que se utiliza para estas aplicaciones. Entonces se airea el agua en esta pequeña planta. Una vez se airea, ya el agua pasa a los demás. Entonces el pretratamiento es esta rejilla, ¿cierto? Esta bandeja de aireación. Esto se calcula, ¿cierto? Hay unos métodos para calcular cuántas bandejas se requieren, de cuántos orificios, y todo eso para lograr ciertas concentraciones deseadas. Las cascadas escaleras, vemos el agua pasa va en caída, como en unas escaleras, y ahí permite la aireación. Bueno, la clarificación como tal ya se ha mencionado. Clarificación busca la tendencia del agua a cristalinizarse. Entonces la clarificación no aborda la desinfección, ¿sí? Un agua clara puede que tenga muchos patógenos. Entonces la clarificación abarca coagulación, floculación, sedimentación, filtración. Y todos los procesos convencionales incluyen esos de clarificación, que son desde la coagulación a la filtración, más la desinfección, ¿cierto? Entonces, en este esquema, agua cruda, acá en esta parte puede que hayan pretratamientos, como se han mencionado, pretratamientos. Y a esta parte que se muestra acá, que son los procesos y operaciones unitarias convencionales. Entonces, antes de eso hay un pretratamiento, ¿sí? Para condicionar el agua de tal forma que no se obstruyan las unidades de tratamiento de agua. Entonces, la unidad de coagulación, como vamos a ver los dispositivos que hay para ello, por ejemplo una canaleta parcial, un vertedero, entre otros. Entonces, en esta cámara de coagulación lo que hay es partículas que están suspendidas y generalmente presentan cargas negativas. Ellas presentan cargas negativas, acá no me aparecen cargas negativas, que estas presentan un movimiento browniano y que hay unas fuerzas de repulsión entre ellas, que lo que hace que a pesar de que son más pesadas que el agua, esa fuerza impide que ellas sedimenten. Entonces,
¿Qué se hace en la coagulación? Se aplica sustancias coagulantes con cargas positivas para neutralizar esas cargas. Eso es lo que se busca en la coagulación. ¿Qué se realiza? Se hace una mezcla rápida para que esas sustancias coagulantes, esos coagulantes se homogenicen en toda la masa de agua en un periodo de tiempo muy corto, relativo con la floculación que vamos a ver ahora. Entonces lo que se busca acá es desestabilizar esas cargas que tienen esas partículas coloidales a través de sustancias naturales y una mezcla rápida para que ese coagulante se homogenice en toda esa masa de agua que se va a tratar. Luego, una vez se desestabilice esas cargas, estas se someten a una mezcla lenta. Entonces, en esa mezcla lenta va a facilitarse el contacto entre partículas, van a estar en contacto y estas se van a aglomerar. Entonces allí se van a formar llamados flóculos o floc, ¿sí? Que van a ganar entonces, al aglomerarse, van a ganar peso, ¿sí? Que eso es lo que se busca. Eso es una mezcla lenta, no tiene que ser muy rápida, por las razones porque si se mezcla esto muy rápido, todos estos flocs se van a desprender y van a volver a comportarse probablemente de esta forma y no van a poder sedimentar en el siguiente paso. Entonces estos flocs ya formados son sometidos al proceso, bueno, en la floculación, esta es la floculación donde se forman los flóculos. Una vez que ocurre esto, que se forman esos flocs, se ensancha un área de sección transversal para que la velocidad del flujo sea pequeña y esto facilite a que las partículas se separen de la gravedad. Entonces, estas partículas van a estar en el fondo como lodos, ¿sí? Esa es la idea, ensanchar el área, disminuir la velocidad del flujo para que se facilite la fuerza que va hacia sedimentación, hacia el fondo. En este proceso de sedimentación no todas las partículas logran decantarse o sedimentarse, entonces van a haber unos remanentes que probablemente tengan contaminantes, ¿sí? O tengan patógenos que estén. Entonces lo que se hace ahora es que esas aguas con ese remanente de flóculos, de microflóculos que no se removieron, se van a pasar a la filtración que se usan a través de la aplicación de lecho filtrante, entre otros, y un material de soporte de ese lecho filtrante. Y lo que va a pasar es que estos microflóculos van a quedar atrapados acá. Sí, van a quedar atrapados. Luego el agua va a salir más cristalina, va a salir usualmente por la parte de abajo del filtro y va a pasar, ya el agua está clarificada, esta agua clarificada puede tener, como se ha dicho, contaminantes o patógenos. Entonces, lo que se hace es desinfectarla. Se pasa una cámara de contacto donde usualmente se utiliza cloración, ¿sí? Y dependiendo pues de la calidad del agua, si hay un contaminante específico, entonces ya hay que hacer un tratamiento específico, más un tratamiento dependiendo de las características del agua, ¿cierto? Esto complementaría los procesos convencionales. Entonces ya el agua acá, en este punto, se tiene desinfectada y ya puede almacenarse y extinguir. Ahora, en estos procesos es importante, bueno, si se trata el agua, pero va a llegar el punto en que haya que aplicarle mantenimiento al agua, a la planta. Entonces en la floculación pueden haber algunas suciedades, decirlo de esa manera simple. En la sedimentación pueden haber lodos, esos lodos hay que removerlos. En la filtración también quedan algunos materiales atrapados, se hace un retrolavado usualmente, y todo esto
se recolectan y se hace un tratamiento o disposición a esos lodos. Entonces, la clarificación que abarca buscar que el agua tienda a ser cristalina. Entonces, son estos procesos que le hemos llamado A, clarificación de agua, y la desinfección para eliminación de esos microorganismos patógenos se le hemos llamado B. Entonces, estos procesos convencionales podemos clasificarlo de esta manera: los de clarificación y los de desinfección. Ahora, cuando se ha hecho lo de la filtración directa, ya si el agua presenta cierta tendencia a ser cristalina, o sea, no tiene mucho material suspendido, tiene poco, entonces básicamente puede prescindirse de la floculación y puede pasarse el agua directamente a la filtración a través de este lecho filtrante y luego a la desinfección. Entonces, esto también aplica que antes pueden haber pretratamientos o también tratamientos específicos o tratamientos avanzados. Como por ejemplo, ósmosis inversa, intercambio iónico, electrodiálisis, proceso de oxidación avanzada, entre otros, absorción con carbono activo, muchos más, ¿sí? Entonces, la clarificación que abarca la clarificación básicamente es eliminación de sólidos en suspensión. En estos sólidos, al eliminarse estos sólidos en suspensión, se eliminan algunos microorganismos patógenos asociados y también alguna corrección de algunas características físico-químicas que hacen que el agua no sea apta para consumo humano, no tenga esas condiciones adecuadas según normativa para que se consuma de una manera segura. En este cuadro se explica todo lo que se resume todo lo que se ha explicado. Entonces, en la coagulación, lo que se busca es eliminar partículas coloidales a través de ¿qué? De una desestabilización de cargas usando sustancias coagulantes con cargas usualmente positivas. Los coloides varían entre este tamaño de 1 a 1000 nanómetros. Bueno, hay una desestabilización. En la floculación lo que se busca es aglomerar esas partículas que ya han sido desestabilizadas para poderlas separar. En la sedimentación, esas partículas o esos plots que se han formado se eliminan por efectos de la gravedad. Y la filtración es un pulimento de la eliminación de esos material orgánico, de ese material suspendido. Entonces, si bien estos procesos de coagulación o sedimentación pueden remover 90% de turbidez y color, entonces ese remanente requiere eliminarse o pulir ese tratamiento para que ese 10% o el 9% que sea excedente, que no se haya removido, pueda tratarse y pueda evitar que lo que se ha mencionado, que no haya microorganismos patógenos refugiados en esas partículas o u otros contaminantes asociados a esas partículas. Para el tratamiento también es importante distinguir entre una sustancia disuelta, una sustancia en estado coloidal y una sustancia de suspensión. Entonces, si es una sustancia de suspensión que está flotando, por ejemplo, ya el tratamiento es más simple. Si está en estado coloidal, está también, digamos, suspendida o dispersa en el medio dispersante, que es en el agua, básicamente, que es la que se quiere tratar, es un poquito más complicado. Y si está disuelta, aún más complicado porque ya está en solución. Si el proceso de contaminantes está en solución, ya hay que aplicar un tratamiento más avanzado. Noten acá que el tamaño de los coloides, estos son los coloides, lo que
se quieren eliminar o desestabilizar en los procesos de coagulación, ellos están en el rango de 1 a 1000 milimicrones, ¿sí? Estos son los rangos donde hay aplicación de los microscopios electrónicos y un ultramicroscopio. Es partículas que están por debajo de 1 milimicrón o 10 a la menos 6 milímetros, ya son átomos o moléculas, y estas se presentan ya como una solución verdadera, ya están en solución. Hay algunos tipos, entonces, coloides moleculares. Entonces, básicamente son aquellos que están constituidos por sustancias poliméricas de alto peso molecular, como las gelatinas, almidones, entre otros. ¿Sí? Hay coloides de asociación, entonces se deben principalmente a partículas minerales o compuestos orgánicos, como el oro, minerales, jabones, detergentes. Están los liofílicos o hidrofílicos en el caso del agua. Entonces son aquellos que tienen una fuerte atracción por el solvente, en este caso el agua. Entonces entre ellos encontramos los jabones, materia orgánica. Estos están los liofóbicos o hidrofóbicos. Estos son los de interés que se requieren remover en los procesos de tratamiento de agua potable. Entonces están las arcillas, metales. Estos son aquellos coloides que están en los tamaños, en las partículas que están en el agua, principalmente en ciertos tamaños que se han mostrado anteriormente, y que estos son insolubles en el medio dispersante que es en el agua, ¿cierto? Encontramos las arcillas, metales, entre otros, que son los que son de interés en el tratamiento de agua. Entonces hay otras clasificaciones que son los diuturnos. También de una manera general se puede clasificar como orgánicos e inorgánicos. Orgánicos están proteínas y grasas, y los inorgánicos aquellos coloides que básicamente son arcillas minerales u oro, entre otros. Algunas formas de los coloides son estas, propuestas por estos autores. Algunas propiedades de los coloides, algunas, no son todas. Entonces, hay unas propiedades cinéticas, propiedades ópticas, propiedades de superficie y electrocinetismo. Muy someramente algunas de ellas. Dentro de las propiedades cinéticas está el movimiento browniano. Este movimiento es un movimiento aleatorio, desordenado, es movimiento constante de las partículas coloidales. No sé si ustedes han notado cuando toman un vasito plástico o un vaso de vidrio, un agua de río, ahí ven que muchas partículas se están moviendo de manera desorganizada, que a pesar de que son más pesadas, más pesadas que el agua, no sedimentan. Entonces, incesante y constante es el movimiento browniano. Entonces ahí se presentan unas cargas, como tienen esas partículas coloidales, tienen cargas iguales. Entonces ellas se repelen entre ellas y por lo tanto no y se mueven de manera incesante. La difusión, bueno, ese movimiento browniano hace que las partículas se difundan, es decir, vayan de mayor concentración a menor concentración. Sin embargo, esa velocidad de difusión es mucho menor que la del movimiento browniano. Otras propiedades, las ópticas. Los coloides diseminan la luz, entonces
un rayo como tal de luz es esparcido o diseminado por los coloides, y cuando esto ocurre puede notarse un cono de luz. Entonces, a partir de esa propiedad, esto hace que la diseminación hace que se presenten esas soluciones turbias. Entonces, al medir, por ejemplo, la turbidez, que la turbidez se mide a través de esas rayos de luz que son diseminados, eso me permite esa turbidez medir de forma indirecta la concentración de esas partículas coloidales. Está la polescencia, principalmente los coloides son incoloros. Entonces, algunos coloides hacen que se presenten coloración, o por ejemplo, la suspensión de hidróxido férrico es rojo, y esto se debe principalmente a esa diseminación de la luz y a la absorción selectiva que tiene el coloide por cierta longitud de onda. Las propiedades de superficie, entonces, cuando hay coloides que son partículas pequeñas, ¿sí? Estas tienen una mayor o una gran superficie específica. Un centímetro de un cubo de una partícula, en 1.000.000 voy a tener 1.000.000 de partículas. Entonces ese millón de partículas va a tener gran área va a tener gran área superficial, ¿cierto? Que puede estar en contacto o puede absorber, ¿sí? Más fácilmente algunos compuestos, moléculas, iones o coloides, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad de los coloides. Al ser de pequeño tamaño, tienen un gran superficie específica, pues su área superficial es mucho mayor en comparación a su masa, y esto es lo que hace que en una interfaz sólido-líquida estas coloides puedan absorber contaminantes. Y ese es el principio, algunos de los principios de la absorción. Las propiedades electrocinéticas, como ya hemos mencionado, esas partículas coloidales, al tener cargas, van a presentar un campo eléctrico, y esto hay una carga electrostática, o ese campo eléctrico está asociado a esas cargas electrostáticas de las partículas coloidales en solución, no, que están en estado coloidal debido a su tamaño en el agua, que es el medio dispersante. En esas hay dos fuerzas, acá no es solución, una dispersión coloidal. Están las fuerzas repulsivas, que son debido a las cargas de igual signo, y están las fuerzas de atracción, son las fuerzas que hacen que haya atracción entre partículas y puedan interactuar entre ellas. En este caso de los coloides, claramente las fuerzas repulsivas, debido a que esos coloides tienen igual signo y se repelen entre sí, es por ello que las fuerzas repulsivas son mayores que la atracción para el caso de los coloides. Listo, la coagulación entonces se define una desestabilización de cargas a través del uso de reactivos químicos o naturales llamados coagulantes, que usualmente son cargas positivas, y lo que buscan es neutralizar las cargas de esas partículas para que puedan aglomerarse. Entonces, en este proceso de coagulación se dice que ocurre en menos de 1 segundo y se requiere de una agitación rápida para que esas sustancias coagulantes puedan homogeneizarse y distribuirse en toda la masa de agua. Entonces, la suspensión coloidal, que es la que se quiere eliminar, aquellos coloides que están suspendidos, material suspendido,
se realiza a través de dos acciones, principalmente una desestabilización, que es anular esas fuerzas repulsivas a través de las sustancias coagulantes que buscan neutralizar las cargas electrostáticas de esas partículas coloidales, y lo otro es la agregación. La agregación básicamente es, una vez que se las cargas, la idea es que a través de agitación lenta, que puede ser mecánica o hidráulica, esas partículas puedan tener un choque entre ellas y así se puedan desestabilizar, formar flóculos más grandes para poderlos separar por sedimentación. Entonces, ¿qué pasa cuando se aplica el coagulante? Entonces se presentan principalmente tres fases. El primero es la hidrólisis. Las sustancias coagulantes se disocian en el agua, ¿cierto? Estas se disocian, luego se difunden en toda la masa de agua y luego hay una reacción que lo que permite es que esas cargas neutralicen. Las cargas de esas partículas coloidales que están suspendidas se estabilicen, ¿sí? Se dice que todas estas tres fases ocurren en un periodo muy corto, en menos de un segundo. Algo muy importante es como sea un campo eléctrico entre esas partículas coloidales con la adición de las sustancias coagulantes. Entonces acá vemos los coloides y acá hay unos iones que forman capas. Entonces hay una capa que es fija, donde los contraiones están adheridos a los coloides que están cargados negativamente. Entonces esto se le llama una capa fija. Y hay una capa difusa, donde los contraiones están ubicados en esas zonas, distribuidos también de forma no homogénea. Entonces, lo que estudian la parte física en esa capa, entre la capa fija y la capa difusa, ahí ellos miden lo que se llama el potencial Z, que mide la intensidad de esas fuerzas repulsivas, y a partir de eso, de ese potencial, de su medición, lo que se busca entonces es que ese potencial sea bajo y que tienda a cero para que haya una neutralización de esas cargas de las partículas coloidales. Acá en esta vemos lo mismo, un campo eléctrico en las dos capas, y esto es lo que se mide. Pero se mide un potencial eléctrico asociado entre esas dos capas, y lo que se busca es que en ese proceso de coagulación el potencial Z sea igual a cero, y en ese punto donde ese potencial sea cero, eso se conoce como el punto iseléctrico, y eso se debe a que principalmente hay una neutralización de cargas, ¿sí? Y este potencial Z puede medirse por esta técnica de electroforesis, electroósmosis y por potencial corriente. Entonces hay dos equipos para más usados. Esta es la electroforesis, y están estos dos equipos, una celda de Britz y un Z-metro. Hay algunos mecanismos de coagulación, que lo que se buscan es que se den estos procesos de tal forma para aumentar ese potencial de coagulación de esas sustancias que deben estudiarse. Entonces la compresión de la doble capa básicamente está asociada
a una neutralización de carga. La idea es comprimir para que ese doble capa que se ha mencionado, para que el potencial Z tienda a cero. También está la neutralización de carga y absorción. Entonces, esas sales coagulantes, que son las que más se usan, entonces al disociarse, van a absorberse por la superficie de los coloides y a su vez van a neutralizarse. ¿Sí? Está también la absorción y puente. Entonces, cuando se utilizan elementos polímeros, básicamente como los ayudantes de floculación, que vamos a ver más adelante, eso lo que hace es que como son sustancias con cadenas largas, entonces esas cadenas, además de lograr la absorción de partículas coloidales y por lo tanto neutralizarlas, también crean unos puentes de hidrógeno que también absorben partículas coloidales o material suspendido en estado coloidal. La evaporación o barrido es cuando hay un exceso de coagulante, entonces lo que hace es que ese exceso hace que, bueno, se forma un precipitado y este al precipitarse, como su forma se dice, muchas veces arrastra coloides que están en la masa de agua y de esta forma se elimina la turbidez. Vamos a hacer algunos cálculos, por ejemplo, para estimar qué tanta cantidad de sustancia hay que aplicarle al agua para tratarla con coagulantes. Entonces hay esta fórmula: volumen inicial por concentración inicial es igual a volumen 2 por concentración 2. Entonces, esta fórmula ya ustedes la han visto. Vamos a aplicarla ahora con unos ejercicios de ejemplo para que recordemos esas unidades que son importantes en esta materia o en la aplicación de los procesos de tratamiento de agua. En esta ocasión está relacionado con el caudal de una solución madre. Por la concentración de la solución madre, el caudal final o caudal de la planta por la concentración deseada en la planta. Entonces, como habíamos visto que B1, C1, 2 por C2. Nosotros podemos dividir ambas ecuaciones sobre tiempo, y acá vamos a tener que ese volumen sobre tiempo que multiplica la concentración va a ser caudal. Volumen sobre tiempo es caudal. Esta es otra forma que se deriva de esta fórmula: B1 por C1 igual a B2 por C2. Algo que deben recordar es que una solución madre una solución al 1% de cualquier sustancia indica que, por ejemplo, se puede tomar como 1 gramo 100 mililitros de solución. Vamos a hacer este ejercicio. Se tienen 2 litros de solución de sulfato de aluminio al 1% para preparar 900 mililitros con una concentración de 100 miligramos por litro. Vamos a abrir Hydro para hacer eso. Vamos a ver cuál es la que estamos trabajando nosotros. Esta no es. No sé si esta. Creo que es esta. Listo, les voy a compartir acá el link al chat. Listo. ¿Todos ven mi pantalla? ¿Todos están viendo la pizarra? ¿Sea tan amable y me diga? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que está en la diapositiva.
Entonces, por ejemplo, acá dice, se tienen 2 litros de solución de sulfato de aluminio, al 1 a preparar 900 mililitros con una concentración de 100 miligramos por litro. Entonces, acá nos dice que tenemos una solución madre. ¿Cierto? Una solución. Vamos a ponerlo como una botellita. Es una botellita. Escribir entonces la concentración es 1%. Tiene un volumen de 2 litros. Hay 2 litros de esa solución. ¿Cierto? 2 litros. 2 litros. ¿Cómo está borrando? 2 litros de solución. Entonces lo que se quiere es preparar 900 mililitros, un volumen de 900 mililitros con una concentración de 100 miligramos por litro. ¿Cierto? Entonces, lo que queremos saber es, para preparar 900 mililitros de agua a esta concentración, ¿cuánto de acá tengo que sacar para aplicarle acá? Entonces, ¿cuánto es ese volumen que se va a sacar de ahí? Entonces, tenemos que volumen 1 por concentración 1 es igual al volumen 2 por concentración 2. Entonces, lo que es el subíndice 2 es las condiciones deseadas. Entonces, este va a ser mi volumen 2. Yo quiero que la solución o la cantidad de agua que voy a preparar en mi solución sea 900 mililitros de solución. Entonces, eso es lo deseado a una concentración deseada de 100 miligramos por litro. Entonces, de aquí podemos entonces despejar qué tanto tengo que sacar de acá en mililitros o en litros para aplicarle. Bueno, acá tiene que ser en mililitros porque la cantidad tiene que ser menor de 900 mililitros de la solución. Entonces, de acá despejo B1 es igual a B2 por C2 sobre C1. Entonces, la concentración es 1%. 1% ya les había comentado que se podía tomar como 1 gramo en 100 mililitros. 1 gramo en 100 mililitros. Entonces, para tener unidad de consistencia, acá vemos que esto está en miligramos por litro. Voy a pasar también esto en miligramos por litro. Entonces tenemos que 1000 mililitros equivalen a 1 litro. Y 1000 miligramos equivalen, un gramo equivale a 1000 miligramos, ¿cierto? 1000 miligramos. Entonces de acá, bueno, gramos se cancela con gramos, mililitros con mililitros. Entonces la solución va a que el resultado va a quedar en miligramos sobre litro, que es lo que queremos convertir. Entonces, como estos son operaciones de 1, podemos entonces, todo está multiplicando, podemos cancelar este 0 con este 0, por ejemplo, este 0 con este 0. Y abajo vamos a tener 1. Entonces arriba vamos a tener 10 por 1000, va a ser 10.000. 1% es lo mismo que 10.000. 10.000 miligramos por litro.
Entonces, acá vamos a tener volumen 2, ya sabemos que es 900 mililitros. 900 mililitros que multiplica a la concentración 2 es 100 miligramos por litro. Sobre litro dividido sobre la concentración de un 1%, y ese 1% equivale a 10.000 miligramos por litro. Entonces va a ser sobre 10.000. 10.000 miligramos sobre litro. Entonces, si usted nota miligramos que divide y que multiplica se cancelan, y esto me va a dar en mililitros. Acá entonces hacemos lo mismo. Hay 900 por 100, bueno, ya sabemos que esto, los ceros se corren hacia la derecha, bueno, se le añaden hacia la derecha, y al 9 por 1. Entonces esto va a dar aproximadamente 90.000, ¿cierto? Entonces, podemos también cancelar este 0, este 0, este 0. Hay 4 ceros, se cancelan con los 4 ceros al estar en esta operación. No necesitamos la calculadora. Y esto me va a dar 9 mililitros. ¿Cierto? Entonces de acá yo tengo que aplicarle 9 mililitros. De esos 2 litros tengo que aplicarle 9 mililitros a estos 900 mililitros de solución para que me quede esta concentración de 100 miligramos por litro. Recuerden cómo se prepara una solución. Primero es una licuota, aplicamos el soluto y después completamos el volumen final, ¿cierto? Se agita previamente y se completa el volumen. Eso, entonces ya esa es la cantidad, ya hemos resuelto el primer ejercicio, que es 9 mililitros. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. Acá dice... profe, qué pena. ¿Sí? ¿Podría colocar otra vez el ejercicio para tomarle un pantallazo, porfa? Lo estoy haciendo acá en el cuaderno, pero quiero tenerlo aquí. ¿Ejercicio en la diapositiva o en el...? El ejercicio. Acá O sea, está. ese. El número, Listo, ahí está. donde usted, el tablero, más bien la pizarra. Ah, la pizarra, ¿qué es la pizarra? Listo. Vale, perfecto. Listo. Igual está el link. Les voy a compartir el link para que ustedes interactúen. Voy a compartirlo acá. Bueno, ya lo compartí, perdón. Vale, sí, que sino como estoy, profe, desde el celular, entonces no me queda tan práctico, entonces más bien lo hago aquí en el cuaderno. Listo, vale. Ahí sí lo estás viendo. Sí, ahí ya, perfecto, profe. Listo, vale. Profe, y por otra parte, es que me acabaron de escribir Albeiro, lo que pasa es que Albeiro vive en una vereda, vive en Cunday, Listo, no hay problema, entonces vale, no hay problema. Listo, tenía fallas, vale. vale, listo. Bueno, vamos a hacer el segundo ejercicio. Se dispone de sulfato de aluminio comercial con densidad de 1.25 gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitro y riqueza o pureza de 35% de producto puro. Calcular los mililitros de esta disolución comercial disponible necesarios para preparar 500 mililitros de otra disolución de 5 gramos por litro en producto puro. Entonces la respuesta es 5.7 por cada 500 mililitros de solución. Entonces vamos a hacer el esquema: sulfato de aluminio, la densidad 1.25, riqueza 35% de sulfato de aluminio. Entonces se requieren los mililitros para preparar 500 mililitros. ¿Cuántos mililitros hay que añadirle a 500 mililitros para que quede esta concentración de 5 gramos por litro? ¿Listo? Vamos entonces a hacerlo en este tablero. Entonces, vamos a dibujar acá. Entonces se tiene que es solución de sulfato de aluminio, sulfato de aluminio. Colocarlo acá para no escribir tanto, ya sea que sulfato de aluminio. Entonces, se dice que tiene una pureza, colocarle pureza P de un 35%,
El 35% entre 100 es 0.35. Ya eso es cierto. 0.35. Tiene una densidad o una concentración de 1.25 gramos sobre centímetro cúbico, que es lo mismo que gramos por mililitro. ¿Sí? Por otra parte, lo que se quiere preparar son 500 mililitros 500 mililitros de esa misma solución de sulfato de aluminio que quede en producto puro de 5 gramos por litro. Entonces, ¿cuánto volumen tengo que aplicarle yo a esta solución para que queden en estas condiciones? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como acá lo están pidiendo la solución en producto puro, ¿cierto? Para que esos 5 gramos por litro queden en producto puro, hay que multiplicar esa densidad por la pureza o esa concentración que vamos a llamar. Esta es la solución madre, que vamos a llamar concentración 1, y estas son las condiciones deseadas, van a ser las condiciones 2. Entonces, ese 1.25 vamos a multiplicarlo por 0.35, que es la pureza, y esto me va a dar 0.4375 acá entonces está en gramos por mililitro, ¿sí? Gramos por mililitro. Entonces voy a convertirlos a gramos por litro para que sea también parecida a esta unidad. Entonces 1000 mililitros equivalen a 1 litro. Estos mililitros con mililitros se cancela. Entonces básicamente la coma es como si yo la corriera 3 veces hacia la derecha. Entonces esto va a ser 437.5 gramos por litro. 437.5 gramos por litro en producto activo, ¿cierto? Esa es la cantidad como tal que hay en producto activo. Listo. El siguiente paso, pues aplicar la ecuación que yo les he mencionado. Tenemos concentración, tenemos volumen 2. Entonces van a ser, este es el volumen 2, el volumen deseado para preparar. Esta es la concentración 2, esta es la concentración 1 y este es el volumen 1, la cantidad que tenemos que aplicarle a esta solución madre para preparar esta solución. Entonces B1 por C1 es igual a B2 por C2. Entonces de acá despejamos ese volumen 1. El volumen 1 va a ser igual. Este C1 que está multiplicando volumen 1 pasaría a dividir a B2 por C2. Entonces va a ser volumen 2, concentración 2, sobre la concentración 1. Entonces tenemos que el volumen 2 ya sabemos que es 500 mililitros. 500 mililitros. La concentración 2 es 5 gramos. Y la concentración 1 es esta concentración en producto activo, que es 437.5. .5 gramos por litro. Vemos que las unidades son similares, gramos litro se cancela.
y me va a quedar la respuesta en mililitros. Entonces, eso me da 5.7 mililitros. Esta es la respuesta que da el libro. Y obviamente a estos mililitros, ¿cierto? Entonces hasta ahí hemos terminado, aunque también hay otra forma de hacerlo. Por ejemplo, tenemos que en producto activo son 437,5 gramos por cada litro. Entonces podemos hacer que tenemos 437,5 gramos por litro en producto activo, ¿cierto? En producto activo. Y lo que se quiere preparar entonces de producto activo, 500 mililitros a una concentración de 5 gramos sobre litro. Entonces, el producto activo ya sabemos 437,5 gramos por cada litro. Entonces nosotros podemos determinar entonces si tengo, bueno, necesito 5 gramos por litro. Entonces, como ahora tengo 500 mililitros, voy a necesitar entonces la mitad. Entonces van a ser 2.5, que también lo podemos obtener como 5 gramos. Ya sabemos que son 2.5, que es, si son 5 gramos en cada litro, en 500 mililitros, que es 0.5 litros, van a ser 2.5. Y esto también lo pueden hacer así, 5 gramos por litro por el volumen. El volumen son 500, o una regla de 3 también lo pueden hacer, 500 mililitros. Pero noten que acá esto está en litros y acá lo que hacemos es convertir esos mililitros en litros. Entonces, tenemos que un litro equivale a 1000. Bueno, acá es 1000. Vamos. A 1000 mililitros. Entonces, noten acá que mililitros con mililitros se cancela. Este 0, 2 ceros con estos 500. ¿Sí? 5, bueno, 25 sobre 10 es 2.5. Son 2.5 gramos en producto activo o puro por cada 500 mililitros. Entonces eso se requieren 2.5 gramos para 500 mililitros. Entonces, si la solución es en producto puro es 437,5 gramos por cada litro, entonces en 2.5 gramos, ¿cuántos litros son? En 2.5 gramos, ¿cuántos litros hay que tener de solución? X en litros. Aquí es en litros. Entonces acá simplemente despejamos X. De acá despejamos X. Y X va a ser igual a 2.59. Perdón, 2.5 gramos. Acá me confundí, acá es 2.5. Escribiéramos dos veces. Perdón, 2.5 gramos. 2.5 gramos. Esta X pasa acá a multiplicar, este 435 gramos sobre litro pasa acá a dividir. 437.5 gramos sobre litros. Entonces gramos con gramos, gramos que multiplique y que divide este litro
al aplicar extremo por extremo me queda arriba. Entonces esto me va a dar 5.7 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, ahora 5.7 por 10 a la menos 3 litros. Entonces, como esta cantidad es muy pequeña, lo que hacemos es pasarla a mililitros. Esto, un litro equivale a 1000 mililitros, entonces esto se multiplica por 1000 para que me den mililitros. Entonces esto me da 5.7 mililitros. Y esta es la ecuación, este es el resultado que se estaba buscando, que es el que nos dio coherente con este, nos dio similar. Entonces hasta ahí hemos terminado este ejercicio. Igual allí pueden interactuar con la pizarra, no hay problema. Perdón. Vamos a hacer el ejercicio 3. Acá se dice, se dispone de una disolución comercial de policloruro de aluminio con densidad de 1.21 gramos por mililitro y riqueza en producto puro del 30%, con la cual se han realizado ensayos de test de jarras con una agua bruta, entonces obteniéndose una dosis óptima, entonces de 17 miligramos por litro. Entonces, toda dosis óptima lo vamos a ver más adelante. Básicamente es la dosis que mejor remueve turbidez. Entonces, pide calcular la riqueza en producto puro del líquido comercial, calcular el caudal del líquido comercial necesario para tratar un caudal de 50 litros por segundo de agua y calcular el coste del tratamiento por día si el precio es de 21 euros. Listo, vamos a hacerlo entonces. Básicamente se tiene una concentración de ese policloruro de 1.21 gramos por mililitro. Gramos por mililitro. La pureza, vamos a poner el 30%. ¿Qué otro dato nos da? Bueno, nos dice que durante un test de jarras se tuvo una dosis óptima de 17 miligramos por litro. Entonces, supongamos que acá está la planta donde se aplica la sustancia coagulante de la planta. Digamos que este es un canal donde se da la mezcla rápida, que es donde se aplican los coagulantes. Y ahí se quiere dosificar, como en el test de jarras se obtuvo que la dosis óptima fue 17 miligramos por litro. Entonces, la concentración que va a aplicarse va a ser de 17 miligramos por litro en la planta. 17 miligramos sobre litro, ¿cierto? Entonces, lo que piden hallar es, bueno, el primer punto pide calcular la riqueza en producto puro del líquido comercial. La riqueza en producto puro. Entonces, básicamente, ¿cuál es la riqueza en producto puro? O sea, el primer punto va a ser simplemente esa concentración, que es 1.21 gramos por mililitro, lo que es de ese líquido, que es, digamos, del compuesto activo, es
solo el 30%, eso se multiplica por 0.3. Y eso me da 0.363 gramos por mililitro. 0.363 gramos sobre mililitro. Esto lo podemos multiplicar por 1000 mililitros para pasarlos a gramos por litro, por ejemplo. 1000 mililitros equivalen a 1 litro. Y eso da 363 gramos sobre litros. Entonces, como tal, ya esta es la primera respuesta. Simplemente es cuál es la concentración que es activa del producto. Va a ser multiplicado esa concentración por la pureza, ¿cierto? Por esa densidad de la solución. El 2, bueno, vamos a ver el 2 que nos dice. Nos dice calcular el caudal del líquido comercial necesario para tratar un agua de 50 litros por segundo. Entonces, en la planta, en la cámara de mezcla rápida, que está trabajando con 50 litros por segundo, entonces va a ser un caudal 2 de 50 litros sobre segundos. Entonces me están pidiendo hallar el caudal que debe aportarle o qué cantidad de agua por segundo hay que suministrarle a estas condiciones de caudal y concentración. Entonces básicamente lo que se usan allí, no sé si han visto pequeñas plantas, se usan unas bombas dosificadoras, que lo que hacen es que de la solución madre le inyectan, hay como una, por ejemplo, hay bombas peristálticas que inyectan coagulante en una determinada proporción de caudal a la planta que está trabajando. Entonces, este caudal es el que nos están pidiendo hallar. ¿Cuánto tiene que ser ese caudal de esa bomba dosificadora? Sí, entonces tenemos que, lo que le hemos mencionado, caudal 1 por concentración 1 es igual a caudal 2 por concentración 2. Entonces, ya la concentración 1 ya la tengo. Tengo el caudal 2 y la concentración 2 me tengo que aplicar es el caudal 1, el caudal de esa bomba dosificadora. Entonces va a ser 1 es igual a caudal 2 concentración 2 sobre concentración 1. Vamos a colocar acá mejor concentración 1. Concentración 1. Entonces simplemente reemplazamos caudal 2, ya sabemos que es 50 litros por segundo, que es el de la planta, 50 litros por segundo. Va a ser 50 litros sobre segundo por esa concentración 2, que es la concentración de que se quiere llegar, que es la que se obtuvo a través del test de Harras, 17 miligramos por litro. Y esto va a estar dividido sobre la concentración 1. Esa concentración ya la hemos calculado que son 363 gramos sobre litro. Entonces nótense las unidades. Como acá está en miligramos por litros, acá está en gramos sobre litro, porque tengo que convertirlo también a miligramos por litro. Ah, sí. Bien, bien. ¿Ya? Entonces decimos que 1 gramo
equivale a 1000 miligramos. ¿Sí? Entonces ahora sí vemos que este gramos con gramos se cancela, me quedan miligramos por litro que multiplique, miligramos por litro que divide, se cancela. Y el repuesto me va a quedar en caudal. Entonces eso me va a dar 50 por 17 sobre 363.000, me va a dar 2.34. 2.34 o 2.3 por 10 a la menos 3 en litros sobre segundo. Y esto lo podemos pasar a mililitros. Multiplicamos por 1000 y esto me va a dar 2 por 10 a la menos 3 se cancela, me va a dar 3, me va a dar caudal 1, 2.3 mililitros sobre segundo. Esa es la segunda respuesta que se está buscando. Ahora vamos a hacer la parte 3. Nos dice calcular el coste de tratamiento por día si el precio del producto que se está aplicando, que es policloruro de aluminio con esta densidad o concentración de 1.21 gramos por mililitro, si el precio del kilogramo es de 21 euros. Si el precio es 21 euros. Entonces, ya sabemos que se necesita 2.3 mililitros por segundo, ¿cierto? O sea, esta bomba va a sacar 2.3 mililitros cada segundo. Entonces yo con esa relación yo puedo saber cuánto volumen se requiere de ese producto líquido al día, ¿cierto? Entonces va a ser 2, yo necesito 2.3 mililitros cada segundo de ese producto. Entonces, ¿cuánto en un día? Un día equivale a ¿cuánto? Un día equivale a 86.400 segundos. Equivale a un día, ¿cierto? Entonces, haciendo esa operación me va a dar, voy a hacerla acá, 2.3 por 86.400. Eso me da 198.720. 720 mililitros al día, ¿cierto? Porque segundo y segundo se cancela, me va a quedar mililitros al día. Eso es lo que se quiere al día. Ahora, si yo tengo que la densidad de ese producto, como yo lo compro, es de 1.21 gramos por mililitro, ¿cierto? Y si yo me consumo o yo me gasto, necesito 198.000 mililitros al día, entonces ¿cuántos gramos necesito? Entonces simplemente voy a multiplicar esta densidad por la cantidad en volumen que necesito, 198.720 mililitros a día. Y ya ven, noten que el resultado va a dar en gramos al día, ¿cierto?
Pero como el coste que nos está dando es de 21 euros al kilogramos, entonces yo necesito pasar esos gramos a kilogramos. Entonces 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Y eso me va a dar, bueno, eso entre 198.72. 198, que cogí la coma hacia tres posiciones hacia la izquierda, y ahí tenemos este valor. 1, 2, 398.7 kilogramos al día, ¿cierto? Porque acá vemos que gramos con gramos se cancelan, y acá voy a tener kilogramos día. Entonces nos dice si el kilogramo de ese producto, si el kilogramo cuesta 21 euros, es decir, ese producto del kilo vale 21 euros por kilogramo, entonces nos dice cuánto me gasto al día. Simplemente es multiplicar esa cantidad que me gasto al día por el valor del precio unitario de ese producto, que es 21 euros al día. Entonces va a ser 21 euros ¿cierto? Por día. Entonces, esto por 21 me va a dar sí, exómetro. Acá me da un poco exagerado, pero alrededor de 5000 algo. Bueno, acá es, sí, perdón, estaba multiplicando todo el valor anterior, es 198.72 por 21 me da 4173. 4173 euros, más o menos, euros al día. Sí, entonces básicamente esa es la respuesta que se estaba buscando.